Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Está con nosotros Ramiro Molina, economista. Nos acompaña en la tarde de hoy. Entre los temas que vamos a abordar tiene que ver con la deuda venezolana y la situación que enfrenta en estos momentos cuando algunos se están preparando para demandar a la República. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, gracias por la invitación. Ya habíamos tocado este tema anteriormente. Finalmente, a partir del pasado viernes se conoce la intención de comenzar a buscar bufetes y todo lo que tiene que ver con esta área para empezar las demandas contra Venezuela. No quiere decir que se hayan activado, pero ¿cuál debería ser en este momento entonces la posición y cómo queda la deuda? Bueno, creo que es un poco apresurado decir que se iniciaron las contrataciones para la demanda. Se iniciaron contrataciones legales para asesorarlos en qué se puede hacer. De aquí a que puedes entrar en una ruta rápida de acciones legales, pero no pareciera que es lo que está planteado. Más bien, digamos, después de 9 meses de una calma relativamente tensa, donde no hubo mayores eventos ni cambios importantes, 9 meses después de las sanciones, sin que nada en concreto pasara, los pagos se interrumpieron desde diciembre. La verdad que ha habido un compás de espera que ha sido relativamente, como decía, calmado. Es natural que en la medida que transcurre el tiempo, tienen que prepararse para algo. Nadie sabe exactamente para qué, pero sí tiene muchísimo sentido. Es natural que llames a un abogado y le preguntes qué podría hacer si pasa esto o lo otro. El contexto es muy complejo porque estamos ante un rango de incertidumbre muy, muy abierto. Entonces, creo que es el primer paso para prepararse para algo, que pueden ser muchas cosas ese algo, depende de qué pase políticamente, de qué pase financieramente con PDVSA y en general cómo el contexto pueda moverse en horizontes de tiempo que pueden ser muy cortos o muy largos. Es difícil también poner un horizonte de tiempo específico para predeterminar hacia dónde puede ir la resolución de esto. La resolución estructural en el tiempo tiene que ser una reestructuración, sea quien sea el gobierno, sean cuales sean las circunstancias, pero mientras las sanciones estén vigentes como están, es muy refractario el ambiente para seguir un proceso normal. No estamos ante una situación convencional ni legal, ni financiera, ni política. Este es el primer incumplimiento en la historia de un país con unas sanciones existentes y con el potencial de mayores sanciones en el horizonte. Entonces, resolver este problema financiero en ese contexto no tiene nada que ver con las experiencias que hemos conocido de otros países y de otros emisores que además eran o defaults, incumplimientos soberanos, pero ninguno tampoco tuvo esta simbiosis de emisor entre soberano y PDVSA, que es el que le da una complejidad un poco mayor, ¿no? En este caso, cuando estamos viendo esta situación que se presenta, como señalas, muy compleja, diferente a lo que ha ocurrido con los países de la región y con otros países, casos como el de Argentina, muy distinto a este. Sin embargo, vemos otra arista que también se presenta y es que también la semana pasada se liberaba el pago del cupón que venció y tampoco se ha pagado de la electricidad de Caracas. Esto quiere decir que sí se enviaron estos fondos. Bueno, creo que hay información suficientemente consistente de que algunos fondos se enviaron hasta diciembre y desde diciembre se pararon porque los que se enviaron en noviembre, en la segunda parte de noviembre, no estaban fluyendo a las cuentas de los tenedores de bonos. Y eso creo que tiene mucho que ver con el rol de una institución, la OFAC, en este momento, que se convirtió como en el gran árbitro, es el que dice qué fondos fluyen y cuáles no, en el contexto de unas sanciones que se fueron interpretando en la medida que transcurría el tiempo. Es decir, todos estamos aprendiendo aquí, los tenedores a vivir en esta situación, el mismo gobierno ante una situación que tal vez era de esperarse que le iba a ocurrir por el camino que iba, sin embargo parecía no haber estado preparada para ese momento y creo que nadie calculó los efectos expansivos de las sanciones sobre esto y las implicaciones sobre la deuda. Entonces el gobierno, aún después de sanciones, siguió pagó 3.500 millones de dólares en 2 semanas, finales de noviembre, y en principios de diciembre, cuando comenzó a formarse digamos, algunas trabas que pueden ser de interpretación legal, burocrática, o pueden ser un entendimiento tácito, digamos, de una política internacional que pretendía aislar a Venezuela, o pretende aislarla para producir los efectos que cada quien pueda interpretar que se busca con eso, pero el ambiente, particularmente en el sistema financiero internacional y en las instituciones regulatorias de Estados Unidos, los FAC, dependientes del Departamento de Tesoro, comenzó a ponerse mucho más refractario con el procesamiento de pagos. Entonces ese pago que tú estás señalando
de electricidad era un remanente de un pago que se hizo en noviembre, un remanente pequeño donde una de las instituciones intermediarias y custodias de parte muy pequeña de esos tenedores interpretaba el cumplimiento de el compliance, que llaman internacionalmente, el cumplimiento de los procesos para poder liberar los fondos, lo interpretaba que no estaba suficientemente claro como para que esa institución esté cubierta contra las sanciones y no pueda ser penalizada. Entonces, una interpretación extremadamente conservadora, posiblemente un sobrecumplimiento de la propia norma, pero produjo eso, que al final esos fondos, por tal vez, entiendo que Electricidad de Caracas o quien estuvo a cargo de hacer esos pagos, tuvo que hacer muchas tareas para aclarar el origen de fondos, porque entre otras cosas no existía ya electricidad como tal, como existía al momento de emitir los bonos. Total, que un proceso que se ha vuelto sumamente complejo con muchos actores nuevos, donde esto es no solamente una situación nueva para Venezuela, es una situación nueva para la OFAC, para el Departamento del Tesoro, para los bancos intermediarios, para los custodios, y todo el mundo muy temeroso porque además hay evidentemente un problema reputacional con los deudores, y unas sanciones de por medio que pueden acarrear penas personales para los que tomen algunas decisiones que puedan ser interpretadas de manera contradictoria. Señala usted un tema importante y es el futuro que puede tener PDVSA. Pero quisiera ir un poquito más allá. El futuro de PDVSA depende del futuro también de la República. La República no tiene caja y la caja viene de allí porque la mayoría ingresa por esta vía. Vemos aumentos en el precio del petróleo, sin embargo, no vemos que esto se esté llegando a la caja de la República porque hay una caída importante de la producción. Entonces, ¿qué futuro podría haber en este caso para PDVSA y para la República en una condición económica como la que estamos enfrentando en este momento en el país? ¿Y qué posibilidades habría de que en el mercado estén planteándose la posibilidad de una reestructuración aún con Nicolás Maduro reelecto, si eso llega a pasar el próximo 20 de mayo? Hacemos una pausa y me lo responde al regreso. Usted está viendo Noticias Globovisión Economía.